Ok. Déjame compartir pantalla en esta noche. Déjame compartir pantalla por un momento. Y sí pueden ver, ¿verdad? Sí. ¿Pueden ver? Sí, gracias. Sí, sí. Ok. En esta primera parte, el título es El gozo de ser guiado, se nos pide pensar acerca de la Biblia. Yo quisiera sus opiniones acerca de lo que usted piensa que es la Biblia, ¿no? Esa es la primera pregunta que se hace acá. ¿Qué piensa, no? Acerca de la Biblia. ¿Qué piensas? Pido sugerencias, por favor. ¿Mm? Vamos, ¿qué piensan? Yo lo Para leí mí, y no me identifico con ninguno. Igual aquí yo no encontré ninguna respuesta que yo piense que Pero es lo que yo pienso. ¿qué respuesta es la que tienen si no se identifican con ninguna? Es Pues, la ¿qué verdad. piensa usted acerca de la Biblia? Pero de repente que alguien más conteste y luego seguimos con... ¿qué dice usted, pastor, que qué creemos de la Biblia? ¿Qué piensas acerca de la Biblia? ¿Qué piensas Pues acerca para de la Biblia? mí, pienso que es un libro inspirado por Dios y es verídico. ¿Qué es Y que verídico? por más que ha sido traducido por varios profetas, han coincidido en todo. Y es una guía para uno como humano. Es una buena guía, es como decir un mapa que nos guía hacia Jesucristo. Gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué piensas de la Biblia? Es nuestra guía en la vida. Es nuestra guía. Perfecto. ¿Algo más? Somos 12. Medicina para el alma. La medicina para el alma. ¿Algo más? Tiene consejos para todos, jóvenes, niños, padres, para todos, matrimonios y para todo. Y los que estamos pasaditos de edad también, ¿no? Sí, es como donde podemos ir a todas nuestras dudas que tengamos, ahí encontramos respuesta y para mí es como algo, como una carta hermosa que Dios nos dejó. Como... ¿Algo más? ¿Hay más? ¿Hay una opinión más, por lo menos? Cristian, Carlos, díganme, por favor, lo que ustedes piensan. Sí, pues es un libro que lo escribieron personas que fueron inspiradas por Dios y que dice que es para que nosotros los hijos de Dios seamos hagamos lo que Dios quiere que seamos perfectos en todas nuestras áreas, dice. Así que es un, como dijeron otras hermanas ahí, pues que es un manual, son los mandamientos que Dios dejó o la palabra que nos instruye, pues que nos enseña a todos a ser maduros y a conocer verdaderamente quién es Dios y qué es lo que quiere, cuál es la voluntad de Él para con nosotros. Ok. Cristian, por favor. Sí, lo que yo iba a decir es en referencia a esto, porque esto es lo que pregunta es, coloque una marca de verificación junto a cualquiera de las significantes frases que expresa lo que usted piensa acerca de la Biblia. Y leyendo cada una de estas, no me identifico con ninguna. Entonces, por eso decía, y es lo que dice el resto, ¿no? Pero la pregunta dice si te identificas con una de estas. Y no, así que... Es que las alternativas están hechas como para un nuevo creyente, una persona nueva, ¿no? En nuestro caso, exacto. como ya todos tenemos años, ya hemos madurado y la Biblia significa algo más que eso. Sí, exacto. Ok. Ok. Y pues Angélica tiene bastante razón, ¿no? O sea... dime, Carlos.
¿Qué era lo que decía Angélica? No escuché bien lo que ella dijo. Este manual que estamos siguiendo está hecho como para personas que están comenzando recién, ¿no? Tal vez nosotros que ya tenemos bastantes años en la fe, entendemos un poquito más, ¿no? Por nuestra experiencia, ¿no? Con la palabra de Dios a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿No? Porque pues muchos tenemos muchas definiciones que y van a llegar a lo mismo, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de base, un poco más fuerte aquí, lo que realmente es esta lección, ¿no? Para nosotros, ¿ok? Cómo debemos ver esta lección. Ok, independientemente, dime. Hasta como para ayudar a los que están aprendiendo y pues nosotros también, pero los que van empezando, para ayudarles un poquito en eso, ellas tendrían que decir como qué fue lo que ellas tienen preguntas sobre eso. Hay algunas que a lo mejor no, o todos estamos al mismo nivel, no sé. Claro, bueno, como te dije, varios de los que están aquí ahorita en este momento ya conocen, tienen algún tiempo. Para muchos de nosotros estamos repasando y a veces esto yo lo considero como que todos sabemos que somos como una planta, ¿no? Que ha crecido, ¿ok? Pero a veces las raíces que tenemos no son tan profundas, puesto que si bien es cierto, gustamos de la vida cristiana, si bien es cierto, vamos a la iglesia, tenemos una intención devocional en nuestra vida cristiana, pero no tenemos raíces profundas. Cuando viene un viento fuerte, ¿no? A veces comenzamos a tambalearnos, ¿no? Y se ve de gente ya con muchos años en la fe, que de pronto falta los servicios, que de pronto llega tarde, que de pronto se desvirtúa su posición. Y justamente porque tenemos muchos años en la fe y somos ya con alguna experiencia, pensamos o creemos de que de alguna manera eso es justificable delante de Dios, ¿no? O sea, no hay nada justificable delante de Dios, ¿ok? Porque pues creo que hay cosas que uno tiene que discernir con la palabra de Dios, ¿no? Sí, pero independientemente de dónde, en qué situación se encuentra, sea un cristiano maduro o alguien que está esperando en la fe, empezando o como dice la Biblia, tierno en la fe. De todo modo, lo que la Biblia es lo que es, ¿no? Claro, eso es lo que es, ¿no es cierto? ¿No? Otra vez, dentro del concepto, ya sea si estamos comenzando o tenemos mucho tiempo, a veces no es que la Biblia cambia, sino es que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar en cuanto a la Biblia, ¿no? Adoptamos algunos versículos que nos convienen y otros no. Pero ya yo pienso que ya ese es otro tema, pastor, porque otro tema. O sea, si usted me pregunta a mí y yo lo hago, yo lo que digo es lo que creo y yo se lo digo esto otra vez a un hermano pues que ya tiene mucho en la fe o a uno que apenas empieza, porque en realidad lo que yo pienso ahora, que el caminar de cada uno pues sabemos que todos estamos en diferentes niveles y que muchos pues aunque tengamos tiempo en la fe y sepamos lo que tenemos que hacer, pues nos dejamos, nos entra la pereza o cosas así, pero ya ahí pues como dice la palabra de Dios, no podemos, ni yo puedo decir que porque estoy más maduro en la fe ya voy a hablar del hermano que apenas empieza o de otro que está más. Así es. La fe, lamentablemente nuestra fe varía, ¿no? La fe de ayer no es la que tenemos hoy, posiblemente mañana tendremos algo mejor, ¿no? Pero bueno, como dices, ese es un asunto de otro tema, tal vez para conversarlo en algún otro momento, ¿no? Ok, déjeme mirar la primera parte ¿no? La Biblia es un libro inspirado por Dios con un propósito importante, ¿ok? ¿No? Entonces, y vamos a ver aquí qué es inspiración y vamos a ver que hay 2 versículos que nos demandan, por lo menos hay unas 3 o 4 preguntas aquí que tenemos que responder, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer, por favor, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres que Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la primera pregunta que vemos ahí es, ¿cómo describe Pedro esta inspiración? ¿No? Y por eso se pide que leas 1 Pedro 1, 20, 21. Ahora, déjenme hacer algunas pequeñas aclaraciones, tal vez aquí, que nos van a ayudar. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ven ahí? Puede ser Jesús y de repente Moisés con las tablas. Ajá. ¿Y atrás quién está? Los apóstoles de repente. Atrás hay uno, ¿no? Parece que habían tres, ¿no? Parece que hay uno ahí que está con la mano extendida, ¿no? Ok, ahora, recuerdan esa figura, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué ven aquí? Una Biblia con Un rayo de sol, ¿no? un rayo de sol. Sí, Un sí. rayo de sol, ok. Vamos a traducir esto un poquito, ¿ok? Ok, número uno, esto es lo que necesitamos entender. Segundo de Pedro 2, 20, 21 es un versículo bastante repetido por muchas personas, por muchos predicadores, por muchas personas, ¿ok? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, dice, ¿no? Entonces, este hablar a veces es un hablar un poco dudoso para algunas personas. Entonces, traté de poner aquí que no es el libro que no es este versículo. Dice, 2 Pedro 2:21 dice, primero que nada, no está declarando que una iglesia o autoridad religiosa debe explicar la profecía para que todos aceptemos dicha interpretación. ¿Ok? No, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces, número uno, no está declarando que alguna iglesia o autoridad religiosa debe explicar la profecía. Hay cierto grupo eclesiástico, la Iglesia Católica, por ejemplo, ellos se autodicen, dicen de sí mismos que ellos son los únicos autorizados, ¿no? Por Dios, ¿no? Para poder interpretar las escrituras. ¿Ok? Ellos dicen de sí eso. ¿Ok? Ahora, sin embargo, segundo de Pedro no dice eso. Ahora, segundo de Pedro tampoco dice que cada individuo no debe o no puede explicar o estudiar o entender la Biblia. No dice tampoco eso. ¿Ok? ¿Qué cosa quiere decir? ¿Que uno puede entender o estudiar la Biblia por su cuenta? Claro que sí, uno puede hacerlo. ¿Ok? Ahora, el significado de que la profecía no es de interpretación privada se refiere en el capítulo 1, versículo 21, a que la profecía, primero que nada, no es traída por voluntad humana. ¿Ok? No es traída por voluntad humana. O sea, lo que nosotros tenemos como Biblia, ¿no? Aquí se conoce como profecía. Esa es la profecía. Toda la Biblia es una profecía. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de a qué me refiero, de que el significado de que la profecía no es interpretación privada. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿ok? Si no es por voluntad de Dios. Por ejemplo, solamente he puesto un ejemplo, nada más. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo. Ok, esa profecía de Isaías 7, 14 es escrita por Isaías 700 años antes de que se conociera acerca del nacimiento de Cristo. En Mateo capítulo 1, 23 es el cumplimiento de la profecía, ¿no? Ahora, entonces, primero que nada, no fue interpretación privada del profeta de Isaías, sino, ¿no? Que este profeta habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. O sea, él escribió algo que el Espíritu Santo lo inspiró. Así que esta profecía no es de su voluntad, no le nació a él de escribir esto y decir esto es lo que va a pasar. No. Por eso dice que la profecía no es de interpretación privada. A eso se refiere. ¿Ok? Por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué esta palabra profética no es interpretación privada? Primero que nada, no fue traída por voluntad humana, sino fue inspirada por el Espíritu Santo. Y segundo, porque la base firme de la fe cristiana consiste de, número uno, el testimonio de Cristo, de los apóstoles de Cristo, y la palabra profética, ¿no? O sea, las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo Jesús. Ahora,
otra vez, es un poquito confuso seguramente para algunos de nosotros. Primero que nada, lo que nosotros tenemos como Biblia no se le ocurrió a una mente humana. Este es un asunto que proviene específicamente de Dios. ¿Estamos? Entonces, esta palabra que tenemos acá, la Biblia, ¿no? La palabra profética, ¿no? Es el testimonio de los apóstoles de Cristo, ¿no? Y la palabra profética en sí son todas las profecías que están contenidas en el Antiguo Testamento acerca de la obra en Cristo, la obra que se cumple en Cristo Jesús. Ahora se los voy a explicar un poquito más, profundizando un poquito más esto. Miren, ¿se acuerdan que les hice ver una primera figura en el antes? Donde había, creo que lo repaso ahí para que lo vean. ¿Se acuerdan esa primera figura que está ahí? ¿Esta? Es una figura nomás. Es una figura que representa un evento que está en los evangelios. Ahora, miren lo que dice Pedro de esta figura o de esta experiencia. Cuando hablamos de experiencia, tenemos que tener un poquito de cuidado. Porque en el mundo cristiano, habemos muchas personas que tenemos la base de nuestra fe por las experiencias que nosotros vivimos. ¿Me entiende usted? Por las experiencias, porque soñé y alguien me reveló tal cosa, o porque leí y de pronto esto pasó, ¿ok? Eso se llama experiencia. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? En 2 de Pedro 1:16 dice, ¿ok? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, escucha, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué dice Pedro acá? Que en el tiempo de 2 de Pedro, ahí donde está Pedro, ¿ok? Él está predicando y él está hablando porque ya habían salido otros que estaban hablando acerca del poder y de la venida de Cristo en base a sueños, en base a supersticiones, en base a cosas que ellos creían que se les había dicho. Como por ejemplo, podemos referenciar en este momento a los mormones, por ejemplo, ¿no? Un José Smith que dice que él soñó, que vio que el ángel Moroni bajó y que le dijo tal cosa y por eso escribió el libro de Mormón, o como Elena de White, ¿no? Que es la precursora de los adventistas, ¿no? De los adventistas, ok. Creo que casi todos tienen un encuentro con algo extraterrestre, ¿no? Casi todos tienen algo, pero mira lo que dice Pedro. Pedro dice aquí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ok, Pedro en primer lugar, él rechaza que lo que los otros dicen es algo verdadero. Y él dice, lo que nosotros vimos fue verdad. Ahora, versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿a quién se refiere? ¿Quién es él? Jesús. Jesús. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está hablando de 2 eventos allí. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos 2 eventos? El bautismo y el otro es cuando ascendió. Antes de ascender, ¿se acuerdan que se quedaron dormidos? Sí. Cuando estaba haciendo oración. Cuando estaba haciendo oración. Okay. Jesucristo. Ya, ahí les sale a ustedes la vieja guardia, ¿no? Por eso ustedes saben tanto de la Biblia por tantos años. Entonces, Pedro dice que él había sido testigo. En primer lugar, fue testigo. No, él no estaba bromeando. O sea, él dice, yo fui testigo de lo que oí. Y lo que oí fue una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Ok? O sea, él está siendo testigo de eso. Esa es su experiencia, Pedro. Nadie se lo dijo. Él lo vivió. Y después dice, y nosotros, cuando se encontraba con Jacobo y Juan, ¿no? Santiago y Juan, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo, ¿no? Ahora, solamente estaba poniendo de referencia Mateo 17:5. ¿Qué cosa dice?
Mientras él aún hablaba, Jesús, ¿no? Una nube de luz los cubrió. ¿Ok? Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí. Ahora está hablando acerca del momento de la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando ahí estaba la luz, ahí estaba Jesús, y Pedro y Juan y Jacobo están escuchando y están mirando eso. O sea, Pedro está diciendo, esa fue su experiencia, ¿ok? Ahora, pero miren lo que dice en 2 de Pedro 1:19. ¿Alguien lo lee, por favor? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ok, lo que estoy tratando de decir, que si bien es cierto, la Biblia es un libro, un compendio de 66 libros, que la Biblia es un libro grande, que la Biblia es un libro bonito, que la Biblia es una carta especial, que la Biblia es nuestra guía. O sea, todas esas definiciones son magníficas, son maravillosas. Pero Pedro dice Es profética. que él tiene la palabra más segura, ¿no? Más segura. ¿Más segura que qué? Que las otras experiencias, ¿no? Exacto. Te acabas de dar en el clavo. O sea, la palabra de Dios es más segura que la propia experiencia de Pedro. O sea, imagínate, Pedro está mirando y escuchando. O sea, la experiencia de él había sido real, ¿no? Pero él dice, no crean en mi experiencia. Ahora, yo se los digo, yo los testifico, eso fue lo que vi, eso fue lo que escuché. Y no solamente yo, sino también habían dos conmigo, ¿no? Y escuchamos la voz y todo. Pero tenemos también, ¿qué cosa dice? El testimonio de los apóstoles es valedero, es creíble, por eso son apóstoles, ¿no? Cuando dice también, quiere decir que la palabra de Dios, ¿no? Es más segura, ¿no? Más segura. Y por eso dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿no? ¿Y por qué? Ahora Pedro define a la Biblia y dice, estar atentos como que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Alguien le puede decir a qué se refiere el lucero de la mañana salga en vuestros corazones? ¿Alguien tiene una idea profética de eso? Estoy entrando a un poquito más fuerte. El lucero de la mañana. Sí. ¿Alguien tiene una idea? Pues que hasta que, bueno, ya no digo mejor. No, sí, habla, por favor. Bueno, para mí es como dice ahí, que el lucero de la mañana hace que salgan vuestros corazones hasta que la palabra, pues, la palabra de Dios esté bien, como dijimos, bien, esté bien en nuestros corazones para hablarles a otra gente, hacer lumbrera, hacer luz a otras personas. Ok. ¿Alguien tiene otra idea? Hasta que se esclarezca bien la verdad. ¿Alguien tiene otra idea? Okay. No sé, suena como algo que tiene que ver de repente con el lucero siendo Satanás, o no, nada que ver con eso. Nada que ver, en ese caso okay. Nada que ver. No lo pone con mayúscula, es un lucero, no es un nombre propio, ok, ahí. Ok, mira, cuando dice tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿no? Y después nos describe, ¿no es cierto? Dice que es como una antorcha, ¿no? Que alumbra en lugar oscuro, ¿ok? Eso es la vida, ¿no es cierto, no? ¿Hasta cuándo va a alumbrar la Biblia? ¿Hasta cuándo será el tiempo en que la Biblia alumbre de esta manera? Dice, hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo los creyentes veremos el cumplimiento de esta profecía? Ya están viéndose, pastor. Cuando venga la venida de Cristo. Jesús. Acaba de hablar el profeta Roberto, ¿no? No, les estaba dando chance, los estoy dejando que abren tantito la cabeza. Por eso te quiero bautizar rapidito. Entonces, ahí ya se cayó, no dijo nada. Entonces, hasta que el día esclarezca, dice, ¿no? O sea, hasta que venga el Señor Jesús, ¿no? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué cosa quiere decir? Hasta cuando estemos en esta nueva tierra, en este nuevo cielo. Ese es el lucero de la mañana.
Mm, Está hablando, sí, de tiempos proféticos, ¿ok? Por eso Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis en estar bien atentos como una antorcha. O sea, esa es la Biblia para nosotros. Leiden dijo, es nuestra guía, dijo, ¿no? ¿No? Es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo va a alumbrar la palabra de Dios? Hasta que el día esclarezca. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo, ¿no? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso quiere decir, cuando nosotros gocemos de una nueva vida, de un nuevo cielo y una nueva tierra. Interesante, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Alguien puede describir qué ve ahí? Los escritores que están haciendo la Biblia. Hermana Remedios, usted también puede participar, ¿eh? Sí. Ya. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos a una persona que está escribiendo, ¿verdad? ¿No? Ahora, lo escribe en unas hojas llamadas papiros. Pedro escribió en piedra, pero ya se había inventado la escritura, así que se escribe. Y aquí nosotros tenemos, en 2 Timoteo 3:16, tenemos un versículo que dice, ¿alguien lo lee, por favor? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ok, ¿a qué se refiere cuando dice toda la escritura? Toda la Biblia. Toda la Biblia, ¿no? ¿Cuántos libros tiene? 66. 66. ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento? Ya, lo están contando, no se pasen, pues 27. Ya, ¿y cuántos libros en el Antiguo Testamento? El resto. Ay, qué graciosa. Son 39, ¿ok? Entonces da 66 libros, ¿ok? Ahora, lo que nosotros tenemos acá es esto. ¿Qué dice Job, capítulo 33, versículo 4? ¿Alguien que quiera leerlo, por favor? El Espíritu de Dios me creó y el aliento del Todopoderoso me dio vida. El aliento. El aliento. El aliento. ¿Qué cosa es? Es soplo. Soplar. Soplo. ¿Oh? Es soplo. Dice, el Espíritu de Dios me creó y su soplo, del soplo del Todopoderoso, me dio vida. ¿No? Ahora, entonces, ¿qué cosa es inspirar? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué cosa es? ¿Qué está haciendo este niño? Soplando. ¿Qué está haciendo el otro señor? Aspirando el virus. Inspirando el virus, ¿no? El COVID-19. ¿No? Ahora, entonces, esa es la idea de inspiración. Inspiración quiere decir, Dios sopla, el profeta aspira, ¿no? ¿No? Y es motivado, es impulsado, claro, por el Espíritu Santo a escribir. Ahora, lo que usted tiene que entender es que el profeta escribe según su propio estilo literario y según la época en que estaba. ¿Me comprende? Entonces, y eso tiene que ver mucho con la idea de que Dios no dictó la palabra. Porque si Dios dicta la palabra, entonces sería algo mecánico, ¿me comprende usted? Entonces, por eso que el profeta escribe en su propio género literario, inspirado, ¿no es cierto?, por el soplo de Dios, el aliento de Dios, ¿no es cierto? No, escribe las escrituras. Ahora, realmente el verdadero escritor de las escrituras es el Espíritu Santo. ¿Ok? Sí es. Porque el Espíritu Santo, por eso dice, porque la profecía no es interpretación privada, ¿no? No, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Me comprende usted? Entonces, por eso nosotros tenemos, por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Ok? Porque lo que nosotros tenemos ya no es un libro grande, ya no es mi carta, no solamente es mi guía, es la palabra de Dios completamente inspirada por el Espíritu Santo. O sea, lo que tenemos acá es mucho más grande de lo que creo que era cuando comencé mi lección esta noche. ¿Me comprende? Entonces, una de las preguntas que está en sus hojitas ahí, en la primera hoja que estamos viendo, dice, ¿cuáles son las 4 cosas que Timoteo 3:16 nos dice acerca de por qué es útil la Biblia, o por qué la Biblia es útil, ¿no? ¿Cuáles son? Toda escritura es inspirada por Dios, ¿para qué? Útil para instruir.
Para instruir, ¿qué más? Enseñar, Enseñar, ¿qué más? redarguir, Redarguir. corregir. Ajá, ahora, ¿me pueden explicar qué es eso? ¿Tienen una idea? Aquí está. ¿Enseñar qué? O sea, ¿qué enseñamos desde la palabra de Dios? ¿Enseñamos educación física? Que hay una promesa Espiritual. Claro, ok. Cuando nosotros hablamos de enseñar la palabra de Dios, enseñamos las verdades de la Biblia doctrinales. Son cosas que no cambian. O sea, Dios no cambia. Dios ha sido el mismo antes y será el mismo ahora y será después. Sí, Dios no cambia. O sea, ahora, y cuando decirte que Dios no cambia, no quiere decir que tenemos un Dios antiguo. ¿Me comprende usted? ¿No? Dios sencillamente no cambia. Él es inmutable. Él no cambia. ¿Ok? Tiene algunas observaciones en nuestra vida, pero pues sus leyes son perfectas. No cambian. ¿Qué es redarguir? ¿Redarguir qué cosa? Redarguir tiene que ver es una advertencia, ¿no? La Biblia nos advierte cuando hacemos algo que no está bien, cuando hacemos algo malo. La Biblia nos advierte, eso se llama redarguir, ¿ok? Cuando nos habla que la Biblia corrige, quiere decir que nos muestra cómo corregir nuestros caminos. La Biblia siempre nos da una solución. La Biblia nunca nos deja deseando una solución. La Biblia siempre nos muestra el cómo. Somos nosotros los que no queremos aceptar el cómo muchas veces. Así es. La Biblia no lo dice como nosotros queremos. Ese es el gran problema de las personas. Y cuando el versículo habla de instruir en justicia, habla que la Biblia nos enseña a vivir de una manera que le agrada a Dios, ¿no? Que le agrada a Dios. Otra vez, nosotros comenzamos a calcular y vivimos de la manera como nos agrada. Pero le hemos preguntado a Dios si cómo vivimos le agrada a Él. Ahora, no tiene nada de malo preguntarle. Es posible que algunas de las cosas que hagamos o que hacemos o que decimos o que pensamos no son del agrado del Señor. Entonces, cuando creemos esto, cuando miramos esto, de pronto ya hay algunos versículos que no me gustan, ¿no? Sí, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es mi guía. Ay, pero este versículo, no sé, estoy dudoso, ¿ah? ¿No? Entonces ya no puede decir que es su guía. Ya no puede decir que crees en la inspiración de toda la escritura por Dios, de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Estás dispuesto a pensar que probablemente Dios se equivocó en ese versículo? ¿Me entiendes? Ahora, entonces, ¿puedes decir que la Biblia es la palabra de Dios? Algunos sí y otros no. El propósito de la Biblia en la vida de los creyentes es prepararlos enteramente, creo que Carlos dijo, para toda buena obra. ¿Ok? O sea, Dios nos dejó su guía, su manual, para prepararnos para hacer lo bueno. Eso es la Biblia. Es nuestro manual de instrucción para hacer lo bueno. Ahora, somos nosotros los que aceptamos el manual o no lo aceptamos el manual. Y si no lo aceptamos, es que porque probablemente no estamos seguros de todo lo que me conviene, pero no todo aquello que no me conviene. ¿No? Ok. El segundo punto acá. ¿Están todos ahí? ¿Están conmigo todavía o no? Sí. Porque de repente ya se Sí, aquí están durmiendo. De 13 personas veo, a ver, 5 están durmiendo, 2 están comiendo, 4 están. No, si yo veo, tengo ojos, ya no ya. Dice, puesto que la Biblia es inspirada por Dios, usted deberá, aquí usted tiene que contestar preguntas, ¿ok? Desear la palabra de Dios. 1 Pedro 2.2, ¿qué cosa dice? ¿Qué dice 1 Pedro 2.2? ¿Alguien lo lee, por favor? Porque yo ahorita no lo puse aquí los versículos. Porque yo creo que todos ustedes tienen su Biblia ahí, ¿no? Sí. Dice, testead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ok. ¿Por qué un niño desea leche? Para crecer. Para crecer, pues. Porque tienen hambre. Porque tienen hambre. Tienen hambre y una vez que comen, crecen. Usted ha visto un niño que toma biberón y no crece. Estaría enfermo, ¿no? ¿O no?
Y creo, sorry, pero creo que eso es más verdad de lo que acabo de decir, porque cuando el niño no sabe que tiene que crecer, el niño tiene hambre. El niño tiene hambre. Ajá. El niño tiene hambre, pero pues parte de su biología es que va a crecer, Ujú. ¿no? Ajá. Ahora, pero ¿qué pasa si la mamá, muchos de ustedes son mamás allí, creo que todas son mamás, ¿qué pasa si ustedes le dan al niño, por ejemplo, un biberón de leche con tres cucharadas de azúcar, Adulterada, le hace daño. ¿no? Tenemos a un niño de 3 meses con diabetes. Ajá, pues sí, le hace daño. Pues claro, eso se llama adulterada. Entonces, ¿por qué no crecen las personas? Ahora, déjenme decirles algo muy, muy sencillo, pero triste también, ¿verdad? A veces nos encontramos, muchos de nosotros, con una fe con un deseo de mi corazón de querer aprender de Dios y crecer. Pero a veces no me encuentro en el lugar correcto para crecer. A veces solamente escucho que tal fulanito o que tal menganito, todo le fue bien, porque de pronto oró, se arrepintió, lloró y mañana Dios lo bendijo. Ahora, esa no es la vida de todo el mundo. Hay gente que ora años por buscar algo del Señor y Dios no le ha respondido como esta persona quisiera, pero eso no quiere decir que Dios no nos ha prometido que todo va a ser que nuestra vida cristiana va a ser color de rosa, ¿no? O como en algunos lugares, y me voy a pedirles perdón por esto, pero déjenme decirles esta verdad. En muchas iglesias en Brasil, en Perú, en algunos sitios, hasta se cobran por los milagros, ¿no? Ajá. Hermanos, venga para acá, vamos a orar, ¿no es cierto? No, pero tráigame primero sus $100, sus 200, porque este milagrito depende de tal cosa. ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Eso es correcto? ¿Usted cree que eso viene en la palabra de Dios? Eso no viene en la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, hay muchos que utilizan fábulas. Ahora, yo no pretendo ni quiero decir que nosotros tenemos la interpretación correcta de la palabra de Dios. Lo que quiero decirte es que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Entiendes tú? Entonces, yo pienso que una persona para crecer debe de empezar de la manera correcta, desde el punto más básico, para poder crecer. No puedes pretender conocer todas las cosas de Dios mañana. Nuestra vida es un proceso de crecimiento. Entonces, puesto que la Biblia es inspirada por Dios, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué debería hacer usted? Yo debo desear tomar la leche. Lo que estamos haciendo ahorita es tomar la leche. Es leche. Algunos de ustedes ya no quieren leche, porque ustedes ya pasaron su tiempo de querer leche. Ustedes quieren comida, ¿no? Los pastores cuando predicamos en el púlpito, hacemos un pequeño discernimiento de qué cosas es lo que se le va a entregar a la congregación. Porque a veces no toda la congregación puede entender, por ejemplo, qué es el dragón de 7 cabezas en el libro. Ajá. Luego empiezas a predicar acerca del dragón de 7 cabezas, ¿no? Y hablamos de Rusia, hablamos de China, y la gente salió más mareada que, ¿no? ¿No? Ahora, pero pregunta, ¿se debe predicar? Claro que sí se debe predicar. Sí. ¿No? Porque es la palabra de Dios, ¿no? Hay que saber explicarla. Pero para eso tiene que haber un convencimiento de que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios no se equivoca. ¿Me comprendes tú? ¿No? Y ese convencimiento viene de la primera lección. ¿Quién es Dios? Dios nunca, o sea, la Biblia nunca ha querido probar que es la palabra de Dios. La Biblia se prueba a sí misma, ¿me entiendes tú? ¿No? Entonces, el primer punto es desear la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ¿cómo qué debería desear anhelar la Biblia? Como leche, ¿no? Como un bebé quiere su leche. La segunda cosa que debe hacer, ¿qué cosa es? ¿Alguien lee, por favor, el Salmo 119, versículo 11? En mi corazón he guardado, Salmo 119 y 11. Sí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En dónde has guardado los dichos? En la cartera. Sí. ¿Dónde he guardado los dichos? En tu corazón. En mi corazón, en mi mente. Mi corazón es mi mente. O sea, ¿qué cosa he hecho? He provocado, ¿no? Ese proceso que se llama memorizar. Es decir, leer la palabra de Dios
esa palabra que leo me cautiva y eso invita a que en mi mente la recuerdo. Eso se llama memorizar, ¿ok? Entonces, memorizar la palabra de Dios es otra cosa que debería de hacer, ¿no es cierto? ¿No? Si la Biblia es la palabra de Dios, la deseo. Y otra cosa la memorizo. Entonces, ¿por qué crees que debemos de memorizar la Biblia? Ahí, el mismo versículo dice. Porque solo en nuestro corazón. No, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿nos ayuda a qué? A presentarnos delante de Dios como aprobados. Nos ayuda, o sea, Señor, trato de estar de acuerdo con tu palabra. Voy a ser aprobado por ti. Me ayuda a presentarme como obrero, o sea, como una persona que trabaja en la obra para no avergonzarme. Me ayuda a aprender, debemos memorizar la palabra de Dios para que nos ayude a evitar el pecado, es lo que dice el punto de abajo, ¿ok? Debemos memorizar la palabra de Dios para que nos ayude a evitar el pecado, ¿ok? A evitar pecar. Mientras más Biblia conocemos, menos pecado cometemos. El tercer punto acá, estudiar la palabra de Dios. Según de Timoteo 2:15, ¿qué cosa dice? Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene ¿De qué? de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad. Qué interesante esa Biblia que tienes, esa manera de plantearla. Sabes que en muchas de las Biblias se dice que usa bien la palabra de verdad, pero la palabra correcta en el hebreo, en el griego, es que traza bien. ¿Saben qué es trazar? ¿Alguien tiene una idea qué es trazar? Trazar. Es como cuando hacen los dibujos, trazan, ¿o no? ¿Quién traza? Uno Uno mismo, un plano, planear. Ya. Trazar es esto. Esta es la idea. Ve. Alguien dibuja algo, ¿no? Y vamos a decir, algunos de ustedes que tienen niños, van con el niño, agarran su manito y le hacen pasar por encima de lo que está dibujado, ¿no? Que está dibujado. Tratamos. Eso se llama trazar, ¿no? Pero trazar tiene que ver con andar andar en el dibujo, ¿no? Sí. No estás dibujando una cosa. Okay. Es como hacer una copia, ¿ok? Pero por encima, ¿no? De la línea. Como calcar. Calcar es diferente, trazar es diferente, ¿ok? Calcar, sí. ¿Ya? Pero tienes la idea, tienes la idea, ¿no? ¿No? Entonces eso es trazar. Y cuando Cristian leyó, dice que traza bien la palabra de verdad, quiere decir que cumple, ¿no? Con la aplicación de la palabra de verdad. Entonces, dos palabras, la persona que quiere estudiar la palabra de Dios es una persona que va a ir a la Escritura y va a dedicarse a mirar la Escritura y va a tratar de comprender la Escritura. Obviamente tiene la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Pero se refiere a la Escritura, ¿no? Se refiere a la Escritura. Por eso, ¿qué es estudiar la palabra de Dios? Pues nos ayuda a ser aprobados como obreros, nos ayuda a aprender cómo interpretar, a usar bien la palabra de Dios, ¿ok? Para que podamos entender bien sus enseñanzas. Si no interpretamos bien, no entendemos sus enseñanzas. ¿Me comprende usted? ¿No? Entonces, por eso es interesante que cuando se usa la palabra trazar, ¿ok? Porque la base del trazo está en la misma palabra de Dios. Por eso siempre digo yo que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. No estoy diciendo que no necesito de otras personas, de otros teólogos, de otros libros para enriquecer, ¿ok? Pero normalmente la Biblia se va a interpretar. Ahora, ¿por qué no aprendo la palabra de Dios? Muchos de nosotros porque tenemos un problema en nuestro idioma nativo, ¿no? En el español, muchos de nosotros no somos tan buenos en conocer el significado de las palabras, ¿no? Y algunos en el inglés mismo no conocen mucho el significado de las palabras. Entonces, esto ha servido para que en el proceso de los tiempos se distorsione la palabra de Dios, ¿no? Por eso le dije que en muchas versiones dice que usa bien la palabra de verdad. O sea, usar es diferente a trazar. ¿Sí o no? Sí. Usar es completamente diferente a trazar. Sí, porque usar es usar algo y trazar no. Trazar no, trazar es andar sobre la marcha, sobre eso que estoy viendo. Entonces, una sola palabra hace la diferencia. Y a veces por eso tenemos algunas ¿cómo se llama esto? Editoriales de la Biblia que son mejores que otras, ¿no? No estoy diciendo que la Biblia es mejor, que hay una Biblia mejor que otra. Hay una editorial que ha hecho
ha propuesto la Biblia de una manera un poco más exacta, ¿no? Entonces, la otra pregunta, ¿qué cosas debemos hacer sabiendo que la Biblia es inspirada por Dios? El Salmo 119, versículos 97, ¿qué cosa dice? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ok, hola Yajaira. Oh, cuánto amo. Ahora, mira cómo lo dijo el profeta. Esta es una poesía, así que posiblemente, según las costumbres bíblicas, el profeta debe haber expresado así: oh, cuánto amo yo tu ley. Más o menos esa era la idea de cómo lo decía, ¿ya? Hasta lo gritaba. Ahora, recuerden una cosa: oh, cuánto amo yo tu ley, ¿no? Todo el día es mi meditación de día y noche. Ahora, para muchas personas eso es una exageración, ¿ok? Pero meditar no es una exageración. No sé si usted se ha dado cuenta muchas veces, no sé si le pasa, depende, yo creo que a muchos de ustedes le pasa. De pronto estás en el trabajo y de pronto estás pensando en lo que Dios dice en cuanto a tal cosa. De solito viene la palabra de Dios a tu mente. De pronto vas a decir algo o vas a afirmar algo o vas a participar de algún evento y de pronto hay algo que te dice: oye, pero fíjate bien lo que vas a hacer, ¿no? Ese es el Espíritu Santo trabajando en tu interior, ¿no? De acuerdo a lo que has leído, de acuerdo a la palabra, y eso te invita a pensar en ella. Eso es meditar. Eso es meditar. Eso es meditar. Ahora, algunas personas entienden como meditación que es un punto de quietud en el cual yo te evoco el silencio y en ese silencio de pronto mi alma se eleva y yo presumo que tengo a mi al frente la gloria de Dios. Bueno, le llamaríamos meditar, le llamaríamos orar, en fin, cada uno tiene una manera, pero el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Ahora, pues, técnicamente uno no puede estar todo el día meditando, porque ustedes son personas, nosotros somos personas que trabajamos, que tenemos diferentes acciones. Así que no es la meditación como algunos piensan, ¿no? Meditar es pensar en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios, tener presente la palabra de Dios todo el día, todo el día. Cuando tú tienes ese encloche con la palabra de Dios, cuando tú estás pegado a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está pegado a tus pensamientos, eso es lo que pasa. No, ni siquiera necesito decirte que medites, porque vas a meditar, porque esa es la consecuencia de entender que la Biblia es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, ¿qué mejor consejo? ¿Ok? Entonces la Biblia nos dará la guía, ¿no es cierto?, para que nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida diaria nosotros la deseamos, la estudiemos, la memoricemos y la amemos. Eso es lo que es. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? ¿Alguien lo lee, por favor? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, gracias, Gaby. Ok, este es un versículo bastante subjetivo, porque ¿cómo puede ser un libro mi lámpara? ¿Cómo puede ser un libro mi lumbrera en un camino que ni siquiera conozco? Bueno, si lo miramos como un libro, es obviamente que no es aplicable, ¿verdad? Pero si lo miramos como la palabra viva, recuerden que lo que dice Hebreos 4:12, ¿no? ¿Qué cosa dice Hebreos 4:12, no? ¿No? Y la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, ¿no?, y las coyunturas. Entonces estamos viendo que su palabra es viva. Cuando su palabra está en mí, esa palabra es viva, se hace viva. ¿Entiende usted? Y como se hace viva, ahora es como que si de pronto ustedes me vieran caminando con una linterna en mi frente, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Ahora, no la tengo, pero tengo la palabra de Dios, y eso es lo que dice literalmente: lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, es a mis pies, ¿por qué? Porque me va a dirigir por dónde deben caminar mis pies, ¿ok? Por dónde debo andar. Y lumbrera a mi camino, quiere decir que por todo lugar donde transite, ya sea lugares en donde yo no sé en la mañana por dónde voy a estar, ¿ok? Pero Dios sí sabe, ¿no? La Biblia me va a alumbrar, ¿no es cierto, no? Y por eso dice, ¿no? Si usted está caminando por un sendero oscuro, ¿no? Y rocoso, ¿de qué manera le ayudará una luz brillante? Obviamente, a ver en dónde me puedo caer. ¿Me comprendes?
¿no? Ajá. Y por eso la Biblia es el consejo de Dios para todos nosotros. Ahora, ¿me estás comprendiendo que no es un libro, no es un libro solamente? Ujú. ¿Me estás comprendiendo que no es un libro solamente en el cual yo lo tengo que utilizar para dormir? ¿No? Pues muchos usamos la Biblia para dormir un poquito, ¿no? No, es más que un libro para dormir. Es la palabra de Dios inspirada por Dios, ¿no? Entonces la pregunta 9 dice, ¿con qué se compara esto? Con lo que la Biblia puede hacer por usted cuando la lee, estudia y medita en ella. ¿Con qué se compara? Con una luz, una lámpara. Claro. Que ilumina el camino. Entonces quiere decir, cuando yo... ¿ustedes han visto estas nuevas linternas que dan más luz cuando usted las mueve más? Sí. ¿No? De pronto usted mueve la linterna, ¿no? Y de pronto se activa y está encendida, ¿no? Entonces, y esa es la idea, ¿no? Cuando tengo la palabra de Dios dentro de mí, cuando como la palabra de Dios, recuerden que todo esto comienza hace varias semanas cuando decíamos que el profeta Ezequiel comía la palabra de Dios, que le parecía como miel. ¿Se acuerda usted de esa lección? Que le parecía como miel. Y esa es la idea, ¿no? Cuando la deseo, la palabra de Dios se activa en mi ser, ¿no? Y va a provocar eso, ¿no? Que Dios está obrando en mí por medio de la palabra, ¿no? Entonces, la estabilidad en la vida cristiana depende de la relación del creyente con la palabra de Dios. La estabilidad de la vida cristiana no depende de la relación del creyente con la iglesia, no depende de la relación del creyente con el pastor, no depende de la relación del creyente con su familia. La estabilidad en la vida cristiana depende de la relación del creyente con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Ahora, ¿me entiendes qué es más importante? ¿No? Sí. O sea, no depende de los sermones los días domingos, no depende de mi tiempo de consejería con ustedes, sino depende de tu estudio personal y frecuente de la Biblia. En dos palabras, tú puedes saber cuánto la palabra de Dios influye en ti a medida de cuánto te dejas instruir por la palabra de Dios. Y la única manera de que te vas a dejar instruir por la palabra de Dios es dándote un tiempo para leerla, para estudiarla. Ahora, es cierto que algunos de nosotros vamos a tener, ¿cómo se dice? ¿Qué te puedo decir? Una excusa, ¿verdad? No sé. Algunos dicen, no sé leer. Algunos van a decir, no tengo tiempo. Algunos van a decir, ay, tal vez va a ser cuando me sobre tiempo, voy a leer la palabra de Dios. Entonces, mira, cuando tú tengas un pedido de búsqueda de ayuda, ¿no? Y le digas a Dios, Dios, ayúdame a que esto suceda. Dios te va a decir, mira, ¿sabes qué? Cuando me sobre tiempo, voy a ver si lo hago. ¿Qué te parece esa respuesta de Dios? Uh-huh. Es torpe, ¿verdad? ¿No? Entonces, yo lo que quiero es que tú entiendas, elevar tu conciencia a entender que cuando razonas sobre la palabra de Dios tienes que tener cuidado, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, es la herramienta que Dios va a usar para trabajar en tu vida. La palabra de Dios es la voz de Dios escrita para ti. Entonces, tienes que tener esta reverencia, vamos a decir así, ¿no? Cuando tú hablas de la palabra, cuando tú piensas en la palabra, pues la palabra no está relegada a ser una aplicación de tu teléfono. La palabra es más que una aplicación. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿No? Entonces, por eso la palabra es la palabra de Dios. Entonces dice, desarrollando un plan de estudio bíblico, ¿no? Un plan diario de estudio bíblico. Ok. Entonces, lo que se pone acá es que una persona, ¿no? Debiera de leer a diario su Biblia. Debiera de buscar un tiempo, ¿no? Que no te sobre, ¿no? Un tiempo especial en el cual leer tu Biblia. Ahora, usted mira, pero pastor, ¿ya no es un tiempo para orar? ¿Orar no es igual que leer? No. Pregunta, ¿tú puedes vivir con agua solamente? No. ¿Puedes vivir con comida solamente sin agua? No. Entonces tienes que tener los dos, tienes que tener agua y comida para que te alimentes. Entonces, la oración es una parte importante, pero no es todo. Si la oración no se alimenta de la palabra de Dios, no tienes que decirle a Dios. Por eso muchas personas decimos, ¿qué le digo a Dios? No sé qué decirle, porque no tienes palabra dentro de tu interior. La palabra de Dios se alimenta, ¿no? Tu oración se alimenta de la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos desarrollar un plan de estudio bíblico diario,
no te sientas mal, hay que comenzar. Ni siquiera te estoy diciendo, oye, tómate 2 horas, ¿no? No, pues, no podrías hacerlo. Porque pues Dios está tranquilo con que le des 15, 20 minutos, ¿no? Ojo, no de orar, sino de tratar de entender su palabra, ¿no? Y ahí te ha puesto unos puntos ahí del primero hasta el sexto, ¿no? Te dice exactamente qué es lo que deberías hacer allí, ¿ok? Y más o menos yo creo que si tú sigues esos puntos, te va a ayudar mucho a entender un plan de lectura, un plan de lectura, ¿no es cierto, no? Y una de las cosas, por ejemplo, es completar el tiempo de estudio bíblico, ¿no? Con una oración. Cuando termino de mi tiempo de estudio bíblico, debo orar, cuando empiezo también. Ahora, en esta hoja número 16, inclusive te llega hasta memorizar el versículo que debes. Pero yo he escrito algo al ladito, donde he puesto una persona marcando su Biblia y una Biblia marcada. No sé, la está mirando, ¿verdad? ¿No? Entonces, la primera cosa que necesito para tener un plan de estudio bíblico, primero lo que necesito es una Biblia. Necesito una Biblia física, ¿ok? No necesito una Biblia digital, ¿no? Ahora no, para comenzar, no necesito una Biblia digital, necesito una Biblia física. Necesito un espacio. Un espacio puede ser mi cama. Ahora, no estoy diciendo que estoy tirado en mi cama durmiendo, ¿no? Estoy dándome un espacio si no tengo una oficina donde estar, ¿no? O la mesa del comedor. Un lugar donde yo pueda poner la palabra de Dios allí y decir, Señor, quiero estudiar tu palabra, ¿ok? Necesito un tiempo, ¿ok? Si tú tienes hijos, tus hijos te demandan un tiempo. Si tienes trabajo, tu trabajo te demanda un tiempo. Si tienes esposa, tu esposa te demanda un tiempo. Si tienes esposo, de igual manera. Todo te demanda un tiempo. ¿Y por qué Dios no te va a demandar un tiempo? ¿Por qué Dios no te va a demandar un tiempo? Si Dios, en este caso, es más importante, porque es la base de todo. Entonces, necesitas un tiempo. Otra cosa que necesitas es un cuaderno de apuntes, ¿no? No una hojita, un cuadernito donde pongas la fecha y pongas, por ejemplo, el versículo que quieres estudiar el día de hoy, ¿ok? Siempre les voy a decir a ustedes que escojan, cuando están aprendiendo acerca de Jesucristo, empiecen con el libro de Juan. Ahorita, por ejemplo, estamos siguiendo parte de un estudio en el libro de Génesis, ¿no? Estamos leyendo los capítulos de Génesis y esto tiene que crear algunas preguntas. Ese cuadernito es para que después de leer el capítulo o el versículo que te llamó la atención, escribas con tus propias palabras y en tu propio estilo, escribas qué cosa es lo que crees que es, qué cosa es lo que no entiendes y qué cosa desearías saber. Eso que nos ayuda que cuando tienes tu cuadernito devocional, en algún momento puedes conversarlo con nosotros, ¿no? Y tal vez te daremos una apreciación de lo que es y puedes entender un poquito mejor la palabra. Te animo a que tengas lápices de colores, ¿no? No solamente un plumón resaltador. Algunos lo hacen así. Unos utilizan lápices de colores, ¿no? Para marcar algunos versículos que hablan de Dios, para marcar algunos versículos que hablan de Jesús, de otro color. En fin, ya aún existe, hay una Biblia que se llama la Biblia arcoíris, que ya viene hasta marcada con colores, ¿no? Según el tema que se está tratando, ¿verdad? ¿No? Hay otras cosas que pueden ayudar cuando uno ya se convierte en un experto de tener esos 15 a 20 minutos con la palabra de Dios un ratito, ¿no? Buscar un versículo o algo pequeño donde puedes estudiar o puedes hacer un estudio por partes, ¿no es cierto, no? Voy a estudiar el capítulo 1 de Juan toda esta semana, ¿no? A ver qué me dice, ¿no? Entonces uno se va convirtiendo ya en un experto, ¿no? Voy a estudiar. Entonces, algunos vamos a usar la concordancia. ¿Qué es la concordancia bíblica? Hay concordancias digitales. Cuando usted entra al internet, usted va a poner concordancia bíblica y le van a salir buenas opciones gratuitas. Una concordancia es, por ejemplo, lo que te dice el libro de San Juan, Josué 1:8, ¿no? Ahí está, con el Salmo 119, versículos 72, 89 y 105, que más o menos dice lo mismo que Josué 1:8, más o menos, ¿ok? ¿No? O sea, te trata de señalar los versículos que son parecidos
o quién lo dijo, o por qué lo dijo. Esa es una concordancia. Ayuda mucho en el estudio de la palabra de Dios. A veces es bueno tener otras versiones de la palabra de Dios. Cuando digo otras versiones, quiere decir que ya a medida que tú vas tomando más interés en tu estudio de la palabra, te vas a dar cuenta que las versiones más antiguas son las mejores porque tienen palabras más exactas, como, insisto, como la que leyó Cristian cuando dice que traza bien, ¿no? En otro dice que usa bien la palabra, ¿verdad? ¿No es cierto? Diccionario bíblico, otra vez. Ahorita, antes, cuando yo estaba estudiando, esto era lo más maravilloso. Costaba tanto dinero tener un diccionario, una concordancia. Ahora es gratis. Ahora hay páginas que lo ofrecen, ¿ok? Diccionarios bíblicos, que quiere decir, pones la palabra, por ejemplo, diezmar, ¿no? ¿Qué es diezmo? Vas, pones diezmar y te aparece una serie de versículos, una serie de cosas que dan el significado a la palabra diezmar, ¿ok? Un atlas bíblico. ¿Qué es un atlas bíblico? Un atlas bíblico es un panorama geográfico de, por ejemplo, dónde se encuentra Sicar, dónde se encuentra Jezreel, en dónde se encuentra el mar de Galilea, por decirte así, ¿no? Entonces tienes una idea de lo que es, ¿verdad? ¿No? Entonces, la verdad, para hacer un plan bíblico o para hacer un plan diario de estudio bíblico necesitas tener un deseo genuino de crecer en la palabra. No basta con decir la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es bonita. No basta con decir eso, ¿no? Cuando tú eres creyente y amas la palabra de Dios, quieres alimentar de la palabra de Dios, ¿ok? Te vas a encontrar con ciertas cosas que de pronto van a demandar dudas, no dudas de tu fe, por si acaso, sino dudas de que de alguna manera, pues, hey, ahorita, por ejemplo, Cristian, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Dónde está el arca de Noé? ¿Te acuerdas? ¿Dónde la descubrieron? Hace poco me acabas de decir eso. ¿Mount Sinai? No, en el monte Ararat. Yo creo, Carlos, no sé quién de ustedes le hice la pregunta. ¿Es cierto que está el arca de ahí? Casi todas las cosas dicen que está ahí, ¿no? Casi todas las cosas dicen que está en el monte Ararat. Ok, ahora, yo no lo he visto, ¿no? Pero me encanta. Hay un montón de videos en YouTube que más o menos dicen que esto podría estar allí. O sea, lo que estoy tratando de decir que cuando uno tiene un deseo genuino de crecer, uno va a investigar, va a averiguar, pero tiene que tener un fundamento. ¿Cuál es el fundamento que hemos aprendido hoy día? Que los cuentos, que las fábulas, que me dijo, que te dije, que te dijo, que me dijo, que hizo, que a mí se me apareció el ángel y bajó, ¿no? Y que me dijo tal cosa y que mañana, eso no es más importante que la palabra de Dios. ¿Me entiendes tú? Yo, en TikTok hay un muchacho que presenta la Biblia en hechos reales. Tiene una cuenta. ¿Y cómo funciona eso? No le... Pues TikTok es como una aplicación donde subes tu video. Sí, y ¿pero qué dice? De hecho, como el arca de Noé y aparece ahí en el video. Ah, ya. Ok, digamos que muestra algunas evidencias de algunas cosas. Sí, hay evidencias en hechos reales. Ajá. Ya, ok. Mira, pero esa es una evidencia de algo que puede ser, ¿no es cierto, no? Yo me refería a la idea de decir que mi experiencia es tan como la palabra de Dios. Es tan creíble como la palabra de Dios, ¿no? Porque a eso vimos, ¿no es cierto, no? ¿No? ¿Y por qué? Porque de alguna manera eso nos ayuda a pensar, ¿no es cierto, no? Nos ayuda a pensar que pues hay otra cosa que es más importante, la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido católicos? Dígame no el que no ha sido católico. ¿Usted no ha sido católica, hermana? ¿Algunos de ustedes han sido católicos? Ok. Pero nunca supe que era católico. Ya. Yo sé. La mayoría que han sido católicos no sabe que ha sido católico porque no entiende el catolicismo. Cuando el hombre que se llama Papa, que le dicen el vicario de Cristo, habla y se sienta en una silla, no lo hace siempre. La palabra latina se llama ex cátedra, que quiere decir que cuando él está hablando, él está diciendo la palabra de Dios. Ahora, si él está diciendo la palabra de Dios porque es el vicario de Cristo, ¿no? El vicario es el representante de Cristo en la tierra, lo que él está diciendo tiene tanta validez que la palabra que tú tienes en la mano, ¿ok? Ahora,
Eso no es cierto. ¿Quién dice eso? La Iglesia Católica se atribuye el hecho de que ellos son los únicos que pueden interpretar la Biblia. ¿Quién lo dijo? ¿En dónde está? ¿Dónde dice eso? En ningún sitio. Ni siquiera en su propia Biblia, que ellos dicen, se llama la versión Nácar Columna, que tiene 72 libros, que se llaman libros apócrifos, ¿no? Después de los 66, el resto son apócrifos. O sea, apócrifo quiere decir libros malditos, que son añadidos a la palabra de Dios, que cuando no deben ser. O sea, cuando este señor habla, está diciendo palabra de Dios. Ahora, les voy a confesar quién habla. ¿Quién habla? ¿El diablo? ¿Quién habla? El diablo. No, pero ese señor es un señor bueno, es argentino, el Papa Gregorio. Pues no seas tan... Eso es, pero cientos de millones de gentes, ¿no es cierto? Están esperando, ¿no es cierto? ¿No? Lo que sale en la bula papal. ¿Qué es la bula papal? La bula papal es el catecismo que se lee todos los domingos en la misa. Todos los domingos en la misa, ¿no? La gente recibe una porción de la palabra de Dios que dijo el Papa. ¿Ok? Ahora, obviamente, cuando alguien me dice, oye, pastor, a mí me bautizaron, yo fui así, ya fui esto, pues obviamente estás fuera de foco, ¿no? Estás en un... a veces uno no quiere ser tan duro con las personas, pero pues estás en un lugar en donde Satanás es glorificado y es engañado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice así: desead como niños recién nacidos, o sea, eso lo dice a todos, a los viejos y a todos, ¿no? A los pastores. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿qué cosa dice? No adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Ok. Este pasaje muchas veces muchas personas lo entienden así, ¿no? Ok, que si yo tomo leche, que es pura, que la palabra de Dios es pura, y yo voy a crecer para salvación, algún día voy a ser salvo. ¿Ok? ¿No? ¿No? Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice así. Entonces, muchas personas empiezan a conjeturar este versículo y dicen, oye, pero eso no. Número uno, la salvación no se obtiene por hacer buenas obras. La Biblia lo ha dicho, ese es parte del fundamento, porque por gracia sois salvos, no por medio de las obras, ¿ok? Sino el don de Dios, ¿no? Para que nadie se gloríe. Así que cuando dice, cuando para ella crezcáis para salvación, no está diciendo que vas a crecer para obtener la salvación. No dice eso. Tú ves, no dice eso. Dice que tu salvación se va a hacer fuerte. Dice que vas a crecer, ¿no es cierto? ¿No? Y las personas van a poder notar que tú eres una persona verdaderamente recuperada, verdaderamente salva, aunque la gente no sabe distinguir en qué es salvo y qué no es salvo, pero obviamente van a notar que eres una persona completamente distinta al resto, ¿no? Y termina, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo vas a comprobar que Dios es bueno? ¿Cómo compruebas que Dios es bueno? Cuando conoces su palabra. Cada vez que nosotros nos adentramos a conocer la palabra, nos hacemos más indignos, porque pensamos, qué grande que es Dios, que me miró con ojos de piedad y me rescató. ¿Me comprendes eso? ¿No? Entonces, la palabra de Dios, nosotros nos vamos a humillar delante de la palabra de Dios, y Dios va a decir, ¿no es cierto? No, que Él exalta a todo aquel que se humille delante de Él. Por eso la palabra de Dios es tan, pero tan importante para nuestras vidas. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene preguntas? Voy a dejar de grabar para que puedan hacer preguntas. Ajá.